Dios ha operado pacientemente y largamente para que apareciera Jesucristo en escena. Fue abonando el campo, trabajando a través de las décadas y los siglos. Un paso trascendente fue cuando Israel comenzó la búsqueda de un rey, porque ese es el antecedente del Mesías que prepara la venida del Rey de Reyes. El pueblo judío le pide a Samuel un rey, porque todos los pueblos alrededor lo tenían, y Dios le da a Saúl, que mostró ser un rey débil y celoso, y luego es reemplazado por David, que gobernó en una época de oro en Israel. Luego vino su hijo Salomón, en cuya administración el reino se dividió en dos: Judá en el sur con 2 tribus e Israel en el norte con 10 tribus. Ambos reinos padecieron cautiverios. Las 10 tribus del norte fueron cautivas por los asirios en el 722 a.C. y se supone que se mezclaron con los gentiles, dando lugar a las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Y las 2 tribus de Judá fueron llevadas al cautiverio por los babilonios en el 597 a.C. y regresaron 70 años después. Uno de los cautivos fue el profeta Daniel, quien escribió que un día vendría el Mesías a restaurar el reino de Dios en la tierra, y estableció que el reino jamás sería destruido, que sería eterno. 5 siglos más tarde aparece Jesús en escena, y su mensaje central es: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Un mensaje que ya había comenzado a dar su primo Juan el Bautista en el desierto, ¿no? Y la promesa de Jesús no es que llegará al reino de Dios, sino que ya llegó con él y que somos sus hijos adoptivos. A partir de ahí, la figura de Jesús ha sido la más importante en el mundo y fuente de continuas discusiones y conflictos sobre qué es lo que nos vino a decir Jesús y qué tan válido es para nuestra época. Pero a través de la historia se han dado una serie de falsificaciones del mensaje de Jesús y de quién era Jesús, naturalmente operada por su adversario, o sea, el espíritu del anticristo, ¿no? Es así como presentan a Jesús a veces, perversamente, como un maestro moral, o solo como un activista, o solo como un ser espiritual pero no religioso, o como una persona que vino a imponer una nueva sexualidad en el mundo. Todas estas son actividades del maligno que lamentablemente muchos cristianos han comprado. Estas falsificaciones de Jesús son mera ideología porque no tienen en cuenta cómo presentan los evangelios a Jesús. Porque en definitiva, los evangelios son lo único seguro en los que nos podemos agarrar para saber cómo era Jesús, porque fueron escritos por sus discípulos que convivieron con él. Jesús, tal como nos presentan los evangelios, era un predicador sin concesiones. Sus prédicas no eran suaves ni políticamente correctas, sino comprometidas y exigentes para con la gente. Exigía que la gente se arrepintiera y que creyera en su evangelio y en la moralidad que le expresaba. Era un predicador firme y decidido, que no aceptaba un compromiso a medias y que mostraba urgencia para la conversión. Por eso es claro que él no vino a debatir, sino a exigir, al punto que dijo: el que no recoge conmigo dispersa. Este lamentablemente no es el tono en que estamos acostumbrados a oír de Jesús. Lee la Biblia
y te darás cuenta que estas son las características de Jesús, las que dijimos antes, pero escucha homilías y verás que estas características difícilmente estén presentes en ellas. Pero además de ese cambio en cómo se nos presenta al predicador Jesús, también hay varias máscaras, que lo están falsificando. Una es la que podríamos llamar Jesús el activista, que presenta a Jesús como un activista social radical, que promueve a los pobres, marginados, para mejorarles su situación en la tierra. Esto fue encarnado básicamente y principalmente por la teología de liberación, que fue especialmente popular en América Latina luego del Concilio Vaticano II. Y se presenta a Jesús despojado de su divinidad y como maestro moral terrenal. Pone su énfasis en mejorar la situación en la tierra, cuando la prédica de Jesús es hacia lo trascendente, hacia la vida eterna, que no es en esta tierra. La otra falsificación de Jesús es presentarlo como espiritual pero no religioso. Esto ha adquirido popularidad desde la Reforma Protestante, que introdujo la noción de que se podía tener una relación personal con Jesús sin intermediarios, y que era lo deseable. Y luego fue popularizado por la New Age, que amplió este criterio de cristianismo individualista, incluso dejando afuera a las propias denominaciones protestantes. Pero si leemos los evangelios, Jesús estableció una estructura de autoridad a través de los apóstoles, lo que dio nacimiento a la iglesia. A Pedro le dio la llave del reino, escogiéndolo para edificar la iglesia, y prometió que los poderes del infierno no la destruirían. De modo que el Jesús espiritual pero no religioso no tiene base en los evangelios. Otra máscara es la de Jesús débilmente hipermisericordioso, que es muy popular en estos momentos. Esta es una expresión que hemos definido nosotros, donde Jesús es presentado como un ser todo amor pero permisivo, un chico agradable que no obliga a nadie, que entiende los problemas y las excusas de la gente, que siempre perdona sin exigir demasiado. Pero cuando leemos los evangelios nos encontramos con un Jesús misericordioso y que perdona siempre. Claramente es así. Pero además que pide con vehemencia que te arrepientas y que no caigas de vuelta en el pecado. Jesús no vino a acompañar a la gente en sus problemas en la tierra solamente. Vino a llamar a la conversión en el estilo de vida. Su verdadera misericordia es el reclamo del cambio de vida para evitar el riesgo de perdición. Pero quienes sostienen esta máscara de Jesús no creen en la otra parte del mensaje de Jesús. No creen que el infierno exista o piensan que está vacío, porque sostienen que Dios es incapaz de un castigo tan severo para el pecado mortal. Esto es pura ideología, porque la existencia del infierno y del castigo de Dios está presente en el Nuevo Testamento. No es una cosa del Antiguo Testamento que Jesús vino a abolir. Otra máscara actual de Jesús es el comprometido con las luchas culturales del momento. Así se lo presenta como gay friendly o feminista. Esta máscara es propia de las últimas décadas y de la revolución sexual de los 60. Es así como hay pastores que dicen que no saben cuál es la orientación sexual de Jesús o que no importa. O dicen que como Jesús se identificaba con los marginados de nuestra sociedad, se debería identificar hoy con los homosexuales porque son marginados. Pero hoy los homosexuales no son marginados, sino por el contrario, son promovidos por los sistemas políticos.
salvo en una pequeñísima cantidad de países. Hoy son un claro factor del poder en el mundo, especialmente en Occidente. Lo cierto es que en el Evangelio no hay nada que indique que Jesús era gay friendly. Jesús concebía el matrimonio entre un hombre y una mujer, y no hay nada que indique que estaba abierto a la homosexualidad. Estas son las falsificaciones más populares que se han hecho de Jesús, y son claramente un engaño. El verdadero Jesús lo encontramos en los evangelios, en las tradiciones de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica. Basarse en eso es el antídoto contra la presencia de falsas enseñanzas y contra el espíritu del anticristo. Por lo tanto, si queremos conocer realmente a Jesús, volvamos a las fuentes y no a los intermediarios que lo describen con intenciones ideológicas. Ahora, me gustaría saber si te has encontrado con gente que predica claramente estas máscaras de Jesús que hemos relatado. Al principio de la historia, la humanidad vivió en un paraíso terrenal que fue cancelado cuando entró el pecado en el mundo. Y desde ese momento hasta ahora la norma ha sido que la tierra es gobernada por el príncipe de este mundo, como dice San Pablo, transformando la tierra en una especie de infierno. Pero hace 2000 años Dios mandó a su Hijo para solucionar la situación. Y ahora estamos a las puertas de la purificación del mundo que nos llevará a un reino de paz como prometió la Virgen de Fátima, luego del triunfo del corazón inmaculado de María, producido por una fuerte presencia espiritual de nuestro Señor. Y luego de este periodo vendrá una última arremetida del mal. Tendremos la segunda venida física de nuestro Señor, vendrá el juicio final, bajará la Jerusalén celestial a la tierra y estaremos en el cielo, aunque algunos se perderán. En este video veremos de qué forma se desarrollarán estas etapas en la tierra y en qué momento estamos. Así como en el plano espiritual existen el infierno, el purgatorio y el cielo, en el plano físico también. Pero estos además son modelos de etapas o periodos por los que tiene que pasar la humanidad en esta tierra durante su peregrinaje, antes de volver a su casa celestial en cuerpos gloriosos en el fin de los días. Y cuidado que estamos diciendo que son modelos para la humanidad en su conjunto, no para cada ser humano, porque cada uno vivirá en un periodo donde se desarrolle una de esas etapas. ¿Y por qué es esto? Esto sucede porque Dios, en su infinito y perfecto orden, quiere que lo que pasa con nuestro espíritu después de la muerte también sea replicado en forma más o menos similar o parecida con nuestro cuerpo en el plano terrenal. De modo que al ser creados con cuerpo y espíritu, es de esperar que lo que acontece con nuestro espíritu también sea un patrón de lo que suceda con la humanidad en su pasar por la tierra. O sea, desde que entró el pecado al mundo hasta que la muerte sea derrotada para siempre. Lo que significa, en pocas palabras, que la humanidad pasará en la tierra por 3 períodos, no exactamente iguales sino parecidos al infierno, al purgatorio y al cielo. Estamos hablando de la humanidad en su conjunto y no de cada ser en particular. ¿Y cómo se sucederán estos 3 períodos? Primero la humanidad vivirá el pecado y su consecuente infierno en la tierra. Luego vivirá el purgatorio a través de una purificación. Y finalmente la humanidad vivirá un período con similitudes a lo que sucederá en el cielo, pero en el entorno del momento en que baje la Jerusalén celestial a la tierra. ¿Y en qué período estamos hoy? El período que está viviendo la humanidad es el del infierno en esta tierra, que comenzó después del pecado original, cuando se le dio entrada al pecado y a la muerte en el mundo.
y tendría su final en la tribulación que ya tenemos a las puertas, la del fin de los tiempos, ¿no? El maligno intensificó su ataque luego de la encarnación de Dios, sabiendo que ya le empezaba a quedar poco tiempo de su poder sobre la tierra. Ha sido un infierno todo este periodo de la historia, porque el príncipe de este mundo ha sido el que ha reinado, y por eso el pecado, la maldad, la iniquidad, es lo que se ha visto durante toda esta etapa de la humanidad. Y es así que vemos que en el Génesis el maligno aparecía como una serpiente, y a medida que pasó el tiempo se ha convertido en un dragón como se describe en el Apocalipsis. Y se ha hecho cada vez más grande, con mucho más poder y dominio, y será así hasta que el mundo sea purificado. Ha intensificado su ataque para llevar a la mayor cantidad de almas antes de su derrota, porque su único propósito es la perdición de las almas antes de que sea encarcelado por siglos, y su caída se producirá en la purificación del fin de los tiempos, cuando el Inmaculado Corazón de María triunfe y entre el Espíritu Santo a renovar toda la faz de la tierra con un segundo Pentecostés. La segunda etapa será la del purgatorio en la tierra, que comenzaría desde el instante del segundo Pentecostés, o sea, luego de la purificación del mundo. Aquí tendremos una presencia notoria de nuestro Señor, pero que no será física como algunos dicen, sino espiritual a través del nuevo Pentecostés derramado por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que será la próxima etapa que vivirá la humanidad, y que posiblemente la mayoría de nosotros llegue a verla. Sucederá luego de la tribulación del fin de los tiempos y terminará un período más tarde con la tribulación del fin del mundo, o sea, el último desencadenamiento del mal que será rápidamente sofocado por el Señor con su presencia física y para siempre. En el período del purgatorio experimentaríamos un tiempo de paz que comprendería la era o reino eucarístico de paz y justicia sobre el mundo. El pecado y la iniquidad disminuirán relativamente durante este período que dure el reinado espiritual del Señor, pero de todos modos la humanidad no estará todavía en su casa original, que es el cielo. Será un período de esplendor como nunca se ha visto sobre la tierra, aunque todavía la muerte no habrá sido derrotada del todo, y todavía a una gran parte de la humanidad le hará falta la resurrección de sus cuerpos. Además, los nacidos durante este reino eucarístico tendrán que ser probados también bajo el libre albedrío, y por lo tanto tienen que purificarse aquí en la tierra antes del juicio final universal. Aquí tendrán que santificarse, o por el contrario perderse para toda la eternidad, en la prueba final, en la tribulación del fin del mundo. Y la última etapa, luego del infierno y purgatorio, es la que corresponde al cielo. Será en el momento de la parusía, en la tribulación del fin del mundo, cuando el Señor vuelva físicamente en gloria, acompañado de millones de ángeles, al juicio final a vivos y muertos, donde ya pasaremos a vivir en la Jerusalén celestial bajada del cielo en cuerpos resucitados. Aquí ya será el momento de la historia, donde volveremos a casa, a la casa celestial. Un poco antes del juicio, todos los muertos resucitarán y los que estén vivos en ese momento serán transformados en cuerpos gloriosos, siendo así la muerte derrotada para siempre. Es aquí donde ya todos los seres humanos tendremos cuerpos incorruptibles y eternos, y solo estaremos en la espera de cuál destino nos toca a cada uno luego del juicio final. O sea, si la vida eterna en el cielo junto a Dios en cuerpo y alma, o si la muerte eterna en cuerpo y alma en el infierno junto al maligno. De modo que así será como se instaurará la justicia eterna en el momento del juicio universal en la segunda venida visible del Señor, cuando unos sean enviados a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Aquí ya sí estaremos plenamente en la presencia de Dios, cuando seamos todos los seres humanos tabernáculos vivientes. En resumen, somos criaturas hechas de cuerpo y espíritu. Y entonces ambas partes deben pasar por los mismos estados de infierno, purgatorio y cielo en términos de la humanidad entera. En un principio Dios puso al hombre en el paraíso terrenal, lo cual se dañó con el pecado original. Y a partir del precio pagado por Jesús,
el espíritu tuvo otra vez la oportunidad de ingresar al cielo. Pero también por el libre albedrío, su destino puede ser el purgatorio o el infierno. Entonces, de igual manera, la humanidad deberá pasar por estos estados a través de la historia sobre la tierra, para así volver a restaurar el plan original de Dios, de un paraíso para el hombre en cuerpo y alma unidos otra vez. Pero esta vez ya será con cuerpos gloriosos. En un principio la humanidad pasará por una etapa de oscuridad o infierno, con el pecado y la iniquidad como su principal característica, que por la misericordia de Dios estamos ya a punto de superar. Luego continuará con otro caracterizado por una paz y justicia como nunca la hemos visto sobre la tierra, pero en el cual todavía tendremos que pasar por la pena de no estar en la presencia plena de Dios aún. Y esto sería como estar cerca ya de Él, como lo está el alma en el purgatorio. Y finalmente tenemos la etapa del cielo, donde podemos decir que el cielo y la tierra se unirán y se harán uno, ya que luego del juicio universal bajará del cielo la Jerusalén celestial, siendo esta nuestra morada en compañía para siempre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y además todos los santos y los ángeles. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar de este análisis que nos ha hecho en exclusiva Sergio Martínez Rojas sobre las etapas de la humanidad, concluyendo en la buena noticia de que la próxima etapa que vivirá la humanidad será una paz como nunca ha sucedido en la tierra, y que posiblemente muchos de nosotros la veremos luego de la tribulación. Y me gustaría preguntarte si tú crees que verás esa etapa de paz sobre la tierra o no.